En este tip vamos a aprender cómo utilizar los modificadores de parámetros de métodos. Primero hacemos un repaso rápido de en qué consiste el paso de parámetros a los métodos. Luego vamos a ver ref, out y param. Ref nos va a permitir modificar la variable que estamos pasando como parámetro directamente desde el código del método. Con out nosotros podemos regresar más de un valor calculado por el método. En lugar de utilizar return, utilizamos out y podemos regresar más de un valor. Y por último, param nos va a permitir crear métodos que permitan recibir una cantidad variable de parámetros. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a aprender cómo utilizar los modificadores para los parámetros de los métodos. Esto nos va a permitir hacer cosas bastante interesantes y que tengamos muchísima flexibilidad en la forma como vamos a trabajar con los métodos y sobre todo pasar y recibir información de ellos. En primer lugar, vamos a ver cómo trabaja un método normal en la forma estándar sin ningún tipo de modificación. Es un repaso rápido. Entonces tengo acá ya un programa creado en el cual tengo varias variables. Tengo la variable a, b y r que son de tipo entero. A con el valor de 5, b con 8, r con 0. Luego vamos a regresar a estas variables. Ahora nos vamos a concentrar únicamente en un método normal. Bueno, aquí abajo simplemente tengo la invocación a suma normal pasando como parámetro a y b, y suma normal me va a regresar algo que se va a guardar en R. El resultado de eso es impreso en esta línea. Vamos a ir a suma normal, acá lo tengo. Podemos ver public static int, es decir, nos está regresando un entero, el nombre, suma normal, y recibe dos parámetros a los cuales yo le estoy llamando x y y. En el interior estoy declarando otra variable, que es la variable z. Z va a ser igual a la suma de x y y luego simplemente regresa z. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder cuando yo tengo esto? Bueno, lo que sucede es que en el momento de invocación, vamos a mover esto para acá y regresamos a la invocación. Aquí está. En el momento que yo estoy invocando a suma normal, una copia del valor contenido en la variable a cae en x y una copia del valor contenido en la variable b cae en y. Entonces, si a tiene el valor de 5, entonces una copia de ese valor cae en x y x va a tener el valor de 5. B tiene el valor de 8, entonces y va a tener el valor de 8, hace la suma, sería 5 más 8, 13, ese 13 es guardado en z y es regresado. Ese valor regresado por medio del return es asignado a la variable que tenemos aquí a la izquierda del operador de asignación. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, ¿por qué quise hacer este repaso si es algo muy obvio, es algo muy sencillo? Porque quiero, y es muy importante que quede claro, que cuando nosotros estamos utilizando nuestro método de esta forma, realmente lo que estamos pasando no es la variable a ni la variable b. Estamos pasando una copia del contenido de a que cae en el primer parámetro y una copia del contenido de b que cae en el segundo parámetro. Y esto es sumamente importante que lo entiendan. No pasamos las variables, pasamos una copia del valor contenido adentro de la variable. Bueno, voy a ejecutar esto como siempre para que podamos observar y me pone el resultado es 13. Bueno, vamos a verificar que realmente lo que les estoy diciendo de que solamente una copia del valor contenido en la variable se pasa. Para eso tengo el siguiente código que voy a invocar un método que se llama intercambio normal. Y acá yo tengo el método. Es el código clásico de intercambio de valor entre dos variables. Entonces lo que estoy haciendo con este método es que el valor contenido en x al final quede en y y el valor contenido en y quede en x. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, creo una variable temporal, digo temporal es igual a x, ahora el valor de y queda en x y x ya tiene este valor, es decir, ya intercambiamos de y a x. Ahora y le digo que va a ser igual a temporal. Como temporal tenía el valor original de x, entonces ahora y ya tiene el valor con el que inició x y por lo tanto tenemos el intercambio.
Sin embargo, aunque la lógica está correcta, al momento que yo voy a ejecutar, vamos a ver que no se llevó a cabo ningún intercambio. Y esto lo vamos a probar acá. ¿Qué es lo que tengo? Tengo una impresión antes del intercambio, donde podemos ver el valor de A y el valor de B. Luego invoco a intercambio normal, pasando a A y B, y luego una impresión después del intercambio. Vamos a ejecutar. Muy bien, aquí está la ejecución. Tengo el resultado es 13, que bueno, es de la invocación a la otra función. Tengo antes del intercambio A es igual a 5, B es igual a 8, que vendría a ser esta impresión que está acá. Luego tengo la parte de intercambio normal. Se invoca el método de intercambio y luego, después del intercambio, vuelvo a imprimir A y B, pero vemos que A sigue teniendo el valor de 5 y B sigue teniendo el valor de 8. Esto se debe precisamente a que estoy pasando una copia del valor. Entonces el intercambio se está llevando a cabo con la copia de los valores y no se está llevando a cabo con las variables originales. Bueno, ¿cómo vamos a corregir esto? Para corregir esto, entonces vamos a utilizar nuestro primer modificador de parámetro de método, que es el modificador ref, y nos sirve para llevar a cabo una invocación usando referencias en lugar de usar copia. Perfecto, veamos cómo trabaja entonces la parte de la invocación si llevo a cabo el uso de la referencia. Voy a quitar el comentario de acá. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, cuando nosotros vamos a pasar el parámetro por referencia, no va a suceder como en el caso anterior, que estamos pasando una copia del valor. Realmente estamos pasando una referencia a la variable. Y gracias a esta referencia, nosotros podemos trabajar directamente con la variable, aunque no haya sido declarada en el ámbito de ese método o de esa función en particular. Esto va a recordar ligeramente al uso de los punteros o apuntadores en C++. Entonces básicamente lo que hace el paso por referencia es que yo digo, bueno, aquí está la variable y en lugar de pasar una copia del valor, entonces paso una referencia. Es decir, imagínense una flecha como que apunta a esa variable, de tal manera que cualquier cosa que yo haga con el parámetro que recibe la referencia es como si yo lo hiciera con la variable original. Bueno, vamos a ver esto. Aquí tengo el método que le estoy llamando intercambio referencia. En este método yo estoy definiendo dos parámetros, el parámetro x y el parámetro y. Utilizo el modificador ref en ambos para indicar que el parámetro x, que es de tipo entero, va a recibir una referencia, y también el parámetro y, que es de tipo entero, va a recibir una referencia. De tal manera que al momento de ser invocado aquella variable que entre en x o en y, realmente me está pasando una referencia, y cualquier cosa que yo haga a x se va a ver reflejado en esa variable, y también cualquier cosa que yo haga a y se va a ver reflejado en la variable que le corresponde a la referencia de y. En el interior el código es exactamente el mismo que el anterior. Para hacer el intercambio aprovechamos una variable temporal que nos está ayudando. Bueno, entonces vamos a ver aquí qué es lo que sucede. Tengo console.writeLine, antes del intercambio imprimo el valor de A y el valor de B, que sabemos que son 5 y 8. Y aquí estoy llevando a cabo la invocación intercambio referencia. Vean que tanto en la invocación como en la declaración de los parámetros yo uso el modificador ref. Entonces, al momento de llevar a cabo la invocación a intercambio referencia y decir ref a, entonces lo que sucede es que se manda una referencia a la variable a y esa referencia cae en la variable x. De tal forma que cualquier cosa que yo le haga a x va a suceder eso en la variable que está referenciada, en este caso a. Y después yo pongo coma ref b. Ahora, la referencia a la variable b cae en y. Y cualquier cosa que yo le haga y, asignaciones o cosas por el estilo, se va a ver reflejado en la variable a la cual está referenciada. ¿A quién está referenciada? Pues a b. Entonces cualquier cosa que yo le haga a y
le va a suceder a B. Bueno, al momento que tenemos el intercambio, bueno, sucede que temporal es igual al valor de x, que inicialmente es el valor de a, tenemos 5, temporal vale 5, x es igual a y, entonces x en este momento vale 8, y es igual a temporal, que sabemos que vale 5, entonces al finalizar este método, x termina con el valor de 8 y y con el valor de 5 y se hizo el intercambio. Bueno, vamos a probar que realmente se llevó a cabo el intercambio y que realmente la referencia hizo que esta variable que yo tengo como parámetro en mi método realmente afectó a la variable original a, y también que la variable y que está referenciada a b, pues lo que yo le hice dentro del método realmente afectó el contenido de b. Y no como en el caso anterior, que no se llevó a cabo ningún tipo de afectación a las variables originales. Entonces la referencia nos va a permitir eso. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué es lo que sucede. Ok, aquí tengo la ejecución. Antes del intercambio a vale 5, b vale 8, se lleva a cabo la invocación de intercambio referencia y al terminar el método tengo después del intercambio a es igual a 8, b es igual a 5. Entonces vimos que las variables originales a y b sí fueron modificadas gracias a las referencias que nosotros obtuvimos. Y esa es la importancia del paso por referencia. Es algo muy importante y que ustedes deben de utilizarlo cuando lo necesiten. Bueno, vamos a ver el siguiente modificador. Ya tengo aquí el código que vamos a estar utilizando con el modificador out. El modificador out es muy interesante porque gracias a él nosotros podemos sacar de resultado más de un valor adentro de un método. Si ustedes recuerdan, cuando hacemos uso de return únicamente nos puede regresar un único valor. Sin embargo, si hacemos uso de out nos va a permitir que podamos regresar más de un valor o más de una variable, si así lo quieren ver. La forma como esto va a suceder es algo similar a lo que sucede con la referencia. Es decir, nosotros vamos a recibir una serie de variables gracias a los parámetros. Estas variables van a estar referenciadas de tal manera que lo que suceda adentro del método se va a ver reflejado en las variables originales. Gracias a este proceso, que es el proceso de referencia, out logra sacar más de un valor al exterior, logra regresar más de un valor en el momento de invocación. La diferencia que nosotros vamos a tener entre la referencia y out es muy importante, y es que la referencia como tal puede o no puede tener una asignación a la variable que nosotros estamos utilizando. Es decir, yo puedo recibir un valor vía la referencia, puedo leerlo, pero adentro del proceso de mi método quizás no lleve a cabo ninguna asignación a esa variable referenciada y no sucede nada. Sin embargo, en out forzosamente tiene que haber cuando menos una parte donde nosotros vamos a estar asignando el valor a esa variable. Es decir, si yo estoy recibiendo una variable con el modificador out, cuando menos debe de haber una asignación adentro del código del método. ¿Para qué? Pues para que obviamente exista un valor de salida y lo podamos hacer. Si yo no tuviera esa asignación, entonces el compilador me va a mandar un mensaje de error. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo nosotros podemos tener un método en el cual yo regrese dos valores de salida. He creado un método que es el método calculador y este método me va a regresar dos cosas. Me va a regresar la sumatoria y el factorial de un número. Es decir, un mismo método me va a regresar dos valores calculados adentro de ese método. Ok, aquí está el método calculador. Estoy recibiendo una variable normal que es n, que es el número al cual yo le quiero sacar la sumatoria y el factorial. Entonces, bueno, tenemos a n y luego estoy declarando mis dos parámetros con el modificador out. Tenemos out int s, es decir que s es una variable, es un parámetro de tipo entero que va a recibir algo por referencia y que va a sacar algo al exterior. Y lo mismo sucede con f. F es un parámetro de tipo entero que, bueno, va a recibir
algo vía referencia y va a mandar algo al exterior. Ahora vamos a ver cómo tenemos esto. Bueno, en primer lugar vamos a hacer uso de la variable sumatoria y luego de la variable factorial. Estas variables yo ya las tengo acá. Tengo a sumatoria, tengo a factorial, también a cantidad que los vamos a estar utilizando, que en este caso tiene el valor de 8. Entonces he declarado ya sumatoria y factorial. Y vean que ya les estoy asignando aquí un valor de inicialización en el momento de declararlas. Entonces ese es un punto importante. Vamos entonces acá a la invocación. Bueno, aquí invoco calculador. Tengo cantidad cae en n, entonces n va a valer 8. Luego tengo out sumatoria. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que s va a tener una referencia a la variable sumatoria, de tal manera que lo que suceda con s adentro del método se vea reflejado en sumatoria. Pero forzosamente por hacer uso de out, tengo que tener cuando menos una asignación a s adentro de este método. Ahora, aquí yo tengo out factorial. Entonces, factorial está relacionado con f. F recibe una referencia a factorial. Cualquier cosa que suceda dentro del método calculador va a afectar el valor de factorial, pero tengo que tener forzosamente cuando menos una asignación a f. Acuérdense, es forzoso porque los métodos tienen estos modificadores out y forzosamente tenemos que mandar algo de salida. Bueno, ya dentro del código es algo muy sencillo. Estoy inicializando s con 0, f con 1, m con 0. Tengo aquí un ciclo. Simplemente llevo a cabo la sumatoria con s, el factorial con f. Entonces los valores calculados de s y f dentro de este método se ven reflejados en sumatoria y factorial. Como yo llevé a cabo cuando menos una asignación, que es esta que yo tengo acá, entonces no tengo ningún problema al hacer uso del out, ya que en el peor de los casos s igual a 0 vendría a ser el valor de salida para s y 1 vendría a ser el valor de salida para f. Bueno, vamos a ejecutar y comprobar si realmente este método me está regresando los dos valores. Si realmente me regresa los dos valores, entonces al imprimir con el writeline el valor de sumatoria y factorial, yo tengo que tener aquí contenidos diferentes a 0 y a 1, que son los valores con los que inicializamos. Entonces, ejecuto. ¿Y qué es lo que tenemos? Sumatoria es igual a 36 y factorial es igual a 40.320, que efectivamente es la sumatoria de 8 y es el factorial de 8. Entonces funcionó correctamente. Quiero que observen cuál es el error que ocurre cuando nosotros no tenemos la asignación y cómo cuando usamos simplemente ref no sucede este problema. Voy a comentar estas asignaciones que tenemos acá. Y vean que inmediatamente me está marcando error. Y esto se debe a que estamos trabajando con parámetros que no han sido asignados. Entonces es muy importante que tengamos esta asignación. Si no, bueno, vamos a estar teniendo errores y el compilador no nos va a dejar llevar a cabo la compilación del código. En cambio, si yo me voy aquí a la parte de referencia, ¿qué sucede si en un momento dado yo no llevo a cabo la asignación para X? Pues no sucede nada. Entonces con la referencia no tenemos la obligación de tener esa asignación mínima, cosa que sí ocurre cuando nosotros hacemos uso del out. Bueno, ahora vamos a seguir con el siguiente tema, que es el modificador de params. El modificador de params es bastante útil, ya que nos va a permitir tener un método que tenga una cantidad variable de parámetros sin que nosotros tengamos que tener muchas versiones o sobrecargas de ese método en particular. Algo que tenemos que tener cuidado con params es que si vamos a hacer uso de params, siempre vamos a tener el parámetro que tiene el modificador params al final de la lista de parámetros. Eso es un punto importante. Ahora, vamos a ver cómo trabaja. Voy a quitarle el comentario
a este código que tenemos acá, y lo que he creado es un método que va a sacar el promedio de diferentes valores. Entonces yo lo que quiero es que en mi método de promedio pueda trabajar con cualquier cantidad de parámetros, es decir, a veces yo quiero pasar a 3 números, a veces 2, a veces 5, a veces 15. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que podamos hacer uso de eso? Bueno, lo que vamos a hacer es que en el código nosotros vamos a colocar el parámetro de la siguiente forma. En primer lugar colocamos params, aquí está, y luego vamos a crear un arreglo del tipo que nosotros necesitamos. Siempre que hacemos uso de params, todos los parámetros que van a ser creados ahí van a tener el mismo tipo. Es decir, en realidad estamos indicando la creación de un arreglo que nosotros vamos a recibir. Entonces mi parámetro se llama valores, que va a trabajar como un arreglo de tipo doble, y tenemos el modificador de params, de tal manera que valores pueda tener cualquier dimensión que nosotros necesitemos en el momento de invocación. A veces van a ser 2, a veces 5, a veces 1, a veces 8 o la cantidad que sea necesario. Bueno, ya en el interior simplemente, bueno, tengo una variable para la sumatoria, una variable para el promedio, la variable de control de mi ciclo, y hago mi ciclo n, que va a ir de 0 hasta antes de la longitud de valores. Entonces, ¿cómo voy a saber cuántos valores, cuántos parámetros recibí? Bueno, pues en la longitud del arreglo valores que nosotros tenemos acá. Por eso hago uso de valores.len para controlar el ciclo que lleva a cabo la sumatoria, y valores.len pues al momento de hacer la división para sacar el promedio. Ahora, ¿cómo está trabajando? Aquí estoy llevando a cabo la invocación de promedio y estoy pasando tres valores, 3.5, 6.7 y 8.9. Entonces, lo que recibe promedio va a ser un arreglo de tipo doble que contiene tres valores y lleva a cabo lo que tenga que hacer. En la segunda invocación estoy pasando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, lo que recibe promedio en la segunda invocación es un arreglo de tipo doble que contiene 6 valores, y en la tercera pues es un arreglo de tipo doble que contiene 2 valores, y esta es la forma como trabaja params, y de esa manera nosotros podemos tener un método que tenga una cantidad variable de parámetros que nosotros estamos mandando. Vamos a ejecutar para ver el comportamiento, y bueno, aquí lo tenemos. Entonces esta primera impresión pues es el promedio de estos tres valores, es decir, promedio me trabajó con tres parámetros. Esta impresión que tenemos acá es para cuando promedio trabajó con 6 parámetros, y esta impresión que tenemos acá es cuando promedio trabajó con 2 parámetros. Y esta es la forma como nosotros podemos tener pues una cantidad diferente de parámetros dentro de un método y poderlos utilizar de forma sencilla.